comprometido con la gente. La Iglesia Centro Cristiano para la Familia, sede Curicó, presenta su espacio Palabras de Vida Eterna, conducido por el pastor Carlos Ibarra y compañía. Bienvenidos. Tú eres mi respirar. Saludamos a los amigos y hermanos que están en sintonía nuevamente en este día, lunes 12 de febrero del año 2024. Les saludamos y agradecemos al Señor esta hermosa oportunidad que nos permite de llegar hasta su vida, hasta su hogar, compartiendo palabras de vida eterna. Agradecemos la bondad al Señor y les saludamos, como decíamos, esperando se encuentre bien, sea una tarde, bueno, a pesar de un poquito de calor, sea una tarde agradable junto a sus seres queridos en su hogar en esta hora. Así que vamos a estar compartiendo nuevamente. Vamos a continuar con el tema que teníamos el lunes anterior, el lunes pasado, referente al llamado de Dios respecto a la edad del hombre, de la mujer, la edad en que Dios llamó a distintos personajes de la Escritura para tratar con ellos, para cumplir el propósito que tenían con ellos. Pero vamos antes a orar, vamos a pedir dirección al Señor en esta tarde. Padre bueno, gracias le damos, gracias nuevamente al comenzar este programa, Dios eterno, y llegando, Señor, a las vidas, a los corazones, Dios mío, a través del dial de Radio Nuevo Mundo y también, Señor, a través de las redes sociales. Le damos gracias en esta hora por la oportunidad maravillosa de compartir palabra suya, palabra de vida eterna, y porque su maravillosa presencia está con nosotros, y rogamos que permanezca en todo, Dios mío, lo que hemos de realizar, lo que hemos de compartir en esta hora. También pedimos, Señor, que su misericordia sea a favor, Dios eterno, de los amigos y hermanos que nos escuchan, amigas y hermanas que sintonizan en esta hora y que necesitan una respuesta suya, necesitan palabra suya, necesitan de su bendición. Están pidiendo sanidad, están pidiendo la solución de un problema, Señor, una dificultad que agobia o un matrimonio, o agobia una familia, o algún asunto laboral, Señor, algún asunto emocional. Padre, que sea su sabiduría y su mano poderosa, Señor, pudiendo dar la salida, la solución, mostrando la solución, Dios eterno, satisfactoria para todos. Padre, gracias en esta hora. Pedimos, Señor, que sea una vez más su presencia a nuestro favor, en el glorioso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Toda honra sea para nuestro Rey y Señor, y vamos a ir a la primera alabanza. Paloma. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por
yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Aleluya. Voy a levantar sus manos a él. Sobre alas de palomas, sobre alas de querubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma, sobre alas de querubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Que le anhelo, por él mi alma anhela. Oh, por ti, Señor, anhelo tu regreso, anhelo tu venida, anhelo tus abrazos, por ti me desespero. Te bendecimos, aleluya, santo, aleluya. Sobre alas de paloma, escuchábamos ahí a Billy Bunster. Sobre alas de paloma. Queremos recordar que está con nosotros CEIPI, que es Servicio de Electricidad Industrial Patricio Ibarra. CEIPI, Servicio de Electricidad Industrial Patricio Ibarra. Reparación y mantención de motores y bombas eléctricas y también venta de repuestos. Le atiende de lunes a viernes en horario continuado ahí en calle Santa Fe 1264. Su sala de ventas, su taller, ahí en esa dirección. CEIPI, Servicio de Electricidad Industrial Patricio Ibarra, en el trabajo de embobinado de motores. Que el Señor siga respaldando y bendiciendo a CEIPI. Bien, me acompaña Misael en esta tarde nuevamente y vamos a estar retomando el tema del llamado del Señor. Era en forma de pregunta: ¿a qué edad comienza a llamar Dios? ¿Qué edad tiene
o puede tener la persona a la cual Dios llama con algún propósito, con algún fin, de acuerdo a lo que dice la Escritura, con distintos, obviamente se habla del llamamiento, del llamado, de la salvación y también de algún llamado específico, un propósito para desarrollar un ministerio, tanto en el Antiguo y sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos a retomar entonces, pero antes de ir a los versículos que nos corresponden, mencionábamos el lunes pasado, ¿a quién mencionamos en primer lugar? Abraham primeramente, A Abraham, después Moisés, Samuel y David. el profeta Samuel y el rey David. Bueno, distinguimos obviamente distintos llamados y distintos propósitos. El llamado que hizo a Abraham no es el mismo de Moisés, no son el mismo ministerio o desarrollar las mismas actividades, pero Dios trató con ellos. A Abraham lo llamó alrededor de la Biblia dice a los 75 años, ¿cierto? Y a Moisés a los 80 años, ya cuando estaba ahí, cuando le habla desde la zarza, cuando pastoreaba en Madián. A Abraham lo había sacado de Ur de los Caldeos, de allá de la Mesopotamia, lo que hoy es Irak, y lo llevó por la media luna fértil, que se llama, hasta la tierra prometida. Y era Abraham de edad de 75 años. Luego hablábamos de también más adelante el profeta Samuel, el gran profeta Samuel, con el cual Dios comienza a tratar alrededor de los... Moisés. No, Samuel, profeta Samuel. Samuel alrededor de los 12, 13 años. Alrededor de los 12 años. O sea, entrando cuando era el llamado, se menciona como el Bar Mitzvah, el hijo de la ley. A los 12 años pasa de ser niño a ser hombre, y Dios comenzó a tratar con a Samuel a esa edad aproximadamente. Luego David también entrado en o más bien ya saliendo de la adolescencia, prácticamente David le hace el llamado al Señor para ungirlo como rey. La Biblia dice que reinó 40 años. 40 años fue más o menos el reinado de David en el territorio de Israel. Y ahora vamos entonces continuando con este tema respecto al llamado, a la edad en que Dios llamó a algunos hombres y trató con ellos. Segunda de Crónicas 24, el 1 y el 2. Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Amén. Y allá en el versículo 3 y dice, y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Obviamente bastante la diferencia entre el llamado a Abraham a los 75 años, el llamado a Moisés a los 80 años, y aquí tenemos a Joás. Era el legítimo heredero para reinar en lugar de su padre, de la descendencia o de la casa real de David, mejor dicho, porque reinó en Jerusalén. Y dice que cuando comenzó a reinar era de 7 años. Cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. 40 años. Y el nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, de la ciudad de Beerseba. Y dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote, porque este era sacerdote temeroso de Dios, era hombre de Dios. Entonces le guió desde los 7 años que pudo comenzar a reinar o poder haber alguna especie de asesores o de regencia, mientras él obviamente tenía más capacidad para tomar decisiones, pero obviamente fue llamado así muy pequeño, pero duró bastantes años, los mismos también que duró David, Salomón y Saúl como reyes, 40 años, bastante tiempo para reinar en Jerusalén. Y añade el escritor, el cronista aquí añade y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No se desvió como otros reyes, sino que durante esos 40 años, todo el tiempo que el sacerdote Joiada fue su guía, su asesor, su consejero,
él hizo lo recto ante los ojos de Dios, porque lo guió desde pequeño, desde niño. Y obviamente, como el versículo 3 añade que este sacerdote le tomó para él dos mujeres, se refiere obviamente a Joás, y obviamente esas esposas eran para él cuando fuese la edad adecuada, cuando ya se había convertido en un hombre. Pero siendo tan pequeño fue ungido rey, fue llamado y anduvo en el camino del Dios de su pueblo, del Dios de David, y hizo lo correcto, lo recto delante de él todo el tiempo que le guió el sacerdote. ¿Algo que mencionar ahí respecto a...? Bien, podemos observar que nunca es tarde y nunca es temprano. Como decíamos anteriormente, Abraham fue llamado de los 75 años, Moisés de los 80, etcétera, así con varios varones de Dios. Nunca es tarde, pero tampoco nunca es temprano. Aquí el Joás fue llamado de los 7 años. Y bien conocemos que el Evangelio del Señor no hace acepción de personas. No hace acepción de personas tanto económicamente como también por la edad. Porque el mismo Señor dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que no hay que dejar que los niños, si es que alguien lo dice así, no hay que dejar a los niños que vivan su infancia y no dejarlos preocuparse por algo tan de adultos, entre comillas, sino que el Evangelio también es para los pequeños. Los pequeños también deben reconocer que Jesús es su Señor y Salvador, porque aún desde los pequeños comienza a notarse el pecado. Usted puede notar los bullying que se hacen en los colegios y todo eso es influencia o evidencia más bien de lo que es el pecado. Así que un niño también debería conocer que Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Aquí, referente a eso mismo, importante lo que has mencionado. Hablamos de David, el rey David, por ejemplo, llamado en esa etapa ya saliendo prácticamente de su adolescencia, Samuel alrededor de los 12 años, y Joás a los 7 años. A los 7 años más bien comenzó a reinar. No quiere decir que directamente Dios lo llamó con un ministerio. Pero es importante algo que dice la Escritura, que enfatiza. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Y declara algo que es muy real y profundo, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Ahora, el Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mientras el niño va caminando, mientras el niño va viviendo, debe ser guiado, como un arbolito que a veces se le pone un puntal para que se desarrolle derecho. El niño debe ser instruido. Ahora, no estamos de acuerdo, obviamente, como conocedores en parte, no somos sabios, sino que conocedores en parte de la Escritura, no estamos de acuerdo en que los niños se salten etapas. La Biblia nos dice que ellos se saltaron etapas. Cuando aquí habla, por ejemplo, que Joiada tomó dos mujeres, no es que las haya tomado cuando Joás era de 7 años o estaba en la adolescencia, sino que obviamente ahí habla de un tiempo más adelante, donde en el momento correcto. Cuando Dios llama a Samuel a los 12 años y comienza a hablarle, a él le habla directamente, lo llama Samuel, hasta que Samuel reconoce que es la voz de Dios, porque pensaba que era la voz del sacerdote Elí. No le dice que se salte etapas y que viva como un adulto, como un niño, y siendo un niño Dios comienza a tratar con él. Obviamente Samuel a esa edad, Joás también, guiado por Joiada, el sacerdote, David también, saliendo de la adolescencia o pasando la adolescencia aproximadamente, entienden quién es Dios, tienen en su propia personalidad, en su propio carácter, una relación con Dios. Dios no los hace saltarse etapas, pero sí en cada etapa de su vida que conozcan a Dios. Instruye al niño en su camino, lo dice, hazlo madurar y que se olvide de jugar como un niño, no. La misma Escritura dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Así que hay circunstancias y situaciones en que se pretende a los niños saltarse etapas. A las niñas
las quieren convertir en mujercitas antes de tiempo por distintas razones, a veces no tan buenas o a veces exageradas, no siendo malas pero exageradas, y también a los niños. No, el Señor dice que en cada etapa hace el llamado y trata con hombres como con mujeres para cumplir sus propósitos. Bien se predicaba anteriormente de que hoy en día, en estos tiempos, hay mucha influencia en los niños con respecto a cosas, bien lo puedo decir, pecaminosas. Todo con respecto al orgullo LGTB, todos esos temas así también, como otra área también con respecto a los videojuegos, celulares, todo eso, vienen con tantos mensajes subliminales como mensajes muy abiertos, pero todo para atacar a los niños. Como la mente de una persona adulta es tan firme y sólida en cierto aspecto, se van a lo más delicado que son los niños. Un niño bien puede usted ver en su propio hogar. Usted le dice a un niño que Santa Claus existe y el niño va a creer que el Santa Claus existe. Así de delicada es la mente de un niño. Por tanto, es necesario de que un niño conozca a Jesús, para que desde niño Jesús lo pueda librar de toda la contaminación de este mundo, tanto con los pensamientos de estas personas que vienen con su bandera colorizada, o también de estos videojuegos que solamente muestran sangre y muerte, ¿se entiende? Y todo eso va a influenciar a mayor edad, por eso tanta criminalidad, como también se predicaba anteriormente, por eso la criminalidad se ha aumentado, porque pasados tiempos no se le ha prestado la atención a los niños necesario. Exactamente, por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Respecto a eso mismo, tú mencionabas algo, si se le dice algo a un niño lo cree. Hay personas, por ejemplo, adultas que todavía creen que existe Santa Claus, el viejito pascuero, como le decimos, o se le dice en Chile. A algunos les costó entender que no existía, algunos todavía creen que existe. Pero si a un niño se le dice la verdad desde pequeño, se le guía en la verdad, por eso instruye al niño en su camino. Su conciencia, su pensamiento, sus decisiones, su carácter serán firmes, no serán maleables ni volubles, ni serán llevados por cualquier viento, sino que tendrán las cosas firmes. A un niño decirle la verdad correcta, la verdad prudente, no le hace daño, al contrario, le da fundamento. Tiene un fundamento, una base firme. No se le creará un trauma porque él recién está aprendiendo, Ahora, a veces es más dañino entender después, saber después, con los años, que lo que le dijeron de chico eran mentiras. ¿Por qué tener que criarlo con mentiras, con ciertas creencias populares que después, a cierta edad, se le tienen que aclarar que no existen, que no es una verdad? Sigamos, vamos al siguiente. Profeta Jeremías. Jeremías, sí, profeta Jeremías. Capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. Dice Jeremías, el profeta, que es un niño. Algunos pueden tomarlo literalmente que era un niño, o puede ser a causa de su inmadurez todavía, que se consideraba un niño incapacitado para desarrollar un ministerio. Pero Dios confirma el llamado con Jeremías, como con Isaías, como con tantos otros a quienes Dios llama con un propósito específico a la edad que Dios los llama, porque delante de Dios o por Dios ya estaban capacitados. Y porque Dios había puesto la palabra, puso la palabra en Jeremías, su palabra en Jeremías, tocó su boca y puso su palabra, y dijo que él iba a hacerlo como un baluarte, como un fundamento, como una fortaleza para hablar delante de las naciones. Ahora, literalmente puede alguien pensar de que era un niño, o también él lo está diciendo desde el punto de vista de su inmadurez, de su todavía falta de experiencia. Pero Dios lo llama y Dios tiene un propósito, y obviamente fue uno de los más grandes profetas, un profeta fiel, temeroso de Dios, con un maravilloso libro que dejó hasta nuestros días, y
siendo siendo una voz firme en tiempos de tantas dificultades. Jeremías vivió en tiempos de mucha dificultad. Cuando Jeremías estaba vivo, fue encarcelado, fue afrentado, y justo en su tiempo él tuvo que profetizar de parte de Dios la invasión de los caldeos, entre otros que lo habían anunciado. Jeremías aclara que vendrían de lejos, de Babilonia, de Caldea, vendrían los babilonios y arrasarían los territorios, y entre eso estaba también el pueblo de Israel, y que iban a ser llevados cautivos. Ahora, a causa de la desobediencia de Israel, la palabra es que ellos se sometan al rey de Babilonia y que van a quedar como vasallos, pero van a quedar en su tierra. Este mensaje es antinacionalista, es como de traición. Así que por eso es acusado y encarcelado Jeremías. Pero venía de parte de Dios la palabra y no la creyeron, no la recibieron, porque no recibían palabra del Señor. Entonces enfrentó muchas dificultades. Vino todo lo que profetizó. Vinieron los caldeos en una y otra ocasión y se llevaron cautivos. Como alrededor de 3 ocasiones vinieron en el pasar de los años y se llevaron cautivos a Babilonia, al exilio, a la deportación por 70 años a la tierra de Judá, lo que había profetizado Jeremías. Entonces vivió tiempos de tormenta, y por lo tanto Dios le dice que no se case, no es que le esté llamando al celibato, pero Dios le dice que no se case ni engendre hijos en esa tierra, por todo lo que habría de suceder, porque las esposas, porque los hijos, porque los hombres fueron obviamente asesinados cuando vino la invasión de los caldeos de los babilonios sobre todas aquellas tierras. Pero Dios lo había llamado, aunque él se consideraba un niño, y Dios cumplió todo el maravilloso propósito que tenía con Jeremías. Bien, podemos entender a través de la Biblia que no depende de si la persona es débil o fuerte, sino de Dios. Amén. No importa si la persona sea débil o fuerte, con tal de que esté con Dios, todo le es posible. Así como la misma Biblia dice, que no importa del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tenga misericordia. Por tanto, uno no puede ver su facultad o dificultad. No sé si están bien esa diferencia. Fíjate, disculpa que te interrumpa. Respecto a lo que estás mencionando, el título habla de a qué edad llama a Dios, y estamos viendo respecto al llamado de Dios. Y cada uno, como mencionaste, cada uno de ellos tiene distinto carácter, tenía sus límites, sus limitaciones, sus defectos. Obviamente la Biblia resalta sus cualidades, pero también resalta sus defectos, sus carencias. Abraham con sus virtudes y defectos, Moisés, el profeta Samuel, el rey David, aquí también Joás, y ahora el profeta Jeremías. Cada uno tenía sus distintas circunstancias, pero Dios aún así los llama con las limitaciones, porque Dios con su poder perfecciona obviamente las limitaciones del ser humano. Claro, y con toda esa debilidad y fortaleza que una persona puede tener, al fin y al cabo Dios no va a llamar solamente para que ejerzan un ministerio, sino lo llama para que estén cerca, y no sea su vida en pos de, como dice la Escritura, en pos de ídolos, etcétera, contaminaciones, etcétera, sino claro, solamente para que estén en santidad, para que se guarden en santidad para Dios. Por eso recalcábamos el hecho. Hablamos del llamamiento, del llamado, obviamente más claro todavía en el Nuevo Testamento respecto a la salvación, y también con un fin, con un propósito, con un ministerio. Vamos a ir nuevamente a la alabanza y continuamos.
conocer tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que yo espero ser, se lo debo todo a él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. A Dios le doy la gloria por lo que ha hecho en mí. Quisiera consagrar mi vida a Él y ser agradecido con mi Señor. Y si algo de gloria recibo en mí, que toda sea la gloria a Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. A Dios le doy la gloria por lo que ha hecho en mí. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, por siempre. Amén. Ahí escuchábamos a Charlie Bustos. Charlie Bustos estaba cantando al Señor. Retomamos entonces el título ¿A qué edad comienza el Señor a llamar? Y vamos a ver algo más que mencionar ahí, Jeremías. Sí, estaba mencionando con respecto a que Dios no solamente llama para que una persona cumpla un ministerio, como fue en el caso de Moisés o Jeremías, sino también llama a santidad. Como por ejemplo, Dios habla a través de Jeremías, en Jeremías 4:14, dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? No solamente como en el caso de Elías, también Dios llama a un ministerio, sino como al pueblo del tiempo de Elías, llama a la santidad, a que se vuelvan a Dios, que se aparten de sus ídolos, del pecado, y vuelvan a Dios en santidad. Amén, 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 amén. Eso sería. Mientras meditaba, porque hemos leído solamente de hombres, de varones, por así decirlo. Obviamente, cuando estos varones desarrollaban su ministerio, tenían una mujer de Dios
a su lado. La Biblia también lo menciona. Pero en nuestros tiempos, en nuestros días, en estos siglos de la era cristiana, por así decirlo, hay cantidad veíamos tiempo atrás, hemos leído y hemos visto en videos también el llamado de muchas mujeres en distintos tiempos pasados, tiempos presentes, de llamados por Dios al ministerio. Mujeres solteras, mujeres casadas, mujeres viudas, mujeres jóvenes, y siendo usadas por Dios, sobre todo en el apostolado, sobre todo como misioneras. Siempre, no me pude grabar el nombre, pero siempre mencionamos a la novia viuda que fue preparada por Dios en Estados Unidos para venir a predicar a los celtales, descendientes de los mayas en México. Lo hemos mencionado hartas veces. Y obviamente se iba a casar y iban a venir juntos con su esposo a predicar a los celtales, una tribu que estaba desapareciendo en México. Pero el esposo murió y ella vino con una compañera enfermera y trabajaron por 20 años entre los celtales. Hicieron una obra maravillosa en México, por allá en los años 50, 60. No recuerdo bien la fecha, por allá en los 60 me parece. Y después también en la tribu de los Páez en Ecuador, por 20 años más. Es lo que cuenta la historia de ella. El nombre no la recuerdo. Pero sí también recuerdo el caso de Letty Cowman. Lo hemos compartido otras veces también. Letty y Carlos Cowman fueron a predicar, a llevar literatura a Japón, por allá en el 1900, hace bastante tiempo, más de 100 años atrás, cuando Japón era otro Japón. Pero repartieron literatura por Japón y estaban en ese ministerio desarrollándolo allá, se habían radicado ya en ese país, en ese archipiélago. Y de repente Carlos Cowman muere. Ella podría haberse retirado siendo viuda y todo eso, pero comienza una labor misionera preciosa y aún más poderosa que cuando estaba con su esposo, siendo una mujer sola, una mujer viuda, Letty Cowman. Y Dios la respaldó, se levantó se me fue la palabra, una editorial. Fue un trabajo de literatura, tanto ella predicando como escribiendo, como repartiendo literatura. Un instituto, una editorial, una cantidad de trabajo precioso que se hizo en Japón, y lo hizo ella estando sola. ¿Imprenta, no sé? Sí, con trabajo de imprenta, pero obviamente todo trabajo de literatura. Pero me impactó escuchar y leer sobre Letty Cowman, porque Dios ha usado a través de los tiempos a hombres y mujeres que estén dispuestos y de distintas edades. Ella ya viuda, podría haber tenido su edad, pero en lugar de retirarse, siguió trabajando para el Señor. Vamos a Daniel. Daniel 1:4 dice: muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí aproximadamente Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, estaban pasando el proceso de la adolescencia, posiblemente. Todo ese proceso de la adolescencia donde fueron preparados. Pero obviamente se dice de que él salió aproximadamente de unos 10 años. De unos 10 años fue llevado al cautiverio con todos los que iban, los cautivos de la tierra de Judá. El versículo 3 dice que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. Estos muchachos, ¿en qué no hubiese? Y se les tenía que preparar dice, en quienes no hubiese tacha alguna, o sea, sin defectos, de buen parecer, debían ser hermosos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, aprendieron a leer y escribir en la lengua de los caldeos. Obviamente, a hablar, a escribir, a leer en la lengua de los caldeos. Era una forma también de ganarse era, por ejemplo, lo que hicieron los otomanos cuando recolectaban jóvenes para que fueran los genízaros. Les enseñaban todo el sistema del Imperio Otomano para que fuesen leales al sultán. Y bueno, aquí el llamado de
de Daniel con sus amigos. Y Daniel vivió el resto de su vida su ministerio duró aproximadamente 3/4 de siglo. Pasaron reyes, 3, 4 reyes, y Daniel estaba ahí, el hombre de Dios, permaneció a través del tiempo, siendo llamado como niño. Y aquí ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero en el corazón de Daniel y de sus amigos ya estaba el Señor, ya estaba Dios. Así que Dios fue desarrollando lo que ellos, a pesar de las circunstancias, no se pusieron a lamentar ni se negaron a hacer nada, porque como Dios permitió que fuésemos llevados cautivos. Dios se glorificó con ellos, los respaldó, los usó a pesar del cautiverio, y en su corazón siempre estuvo el Señor. Y ellos siempre dieron testimonio, él y sus amigos, de que Dios era fiel y de que ellos estaban dispuestos a servirle, pasara lo que pasara. Tenemos observaciones como estas de Daniel, por ejemplo, José, que no lo mencionamos, pero también tiene buena enseñanza. José, Daniel y Timoteo más adelante en los libros, en las cartas de Pablo. Podemos ver estos temas, y así como Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo en fe, pureza, etcétera, etcétera, en todos los temas. Así que todos estos tres personajes que yo les nombro tienen curiosas formas, porque Timoteo, si no me recuerdo, también lo habla en Hechos, y habla con respecto a él de su forma íntegra de servir al Señor, que siendo su madre judía y su padre griego, no podría entremeterse entre los judíos para predicar, pero con su íntegro corazón, y aunque a ellos no se les llamó a la circuncisión, él se circuncidó para predicar entre los judíos también, así como Pablo, porque Pablo mismo dice: y circuncidé a Timoteo, etcétera, etcétera. Así como también el corazón de Daniel, él no fue movido a la alimentación inmunda de los caldeos, sino él dijo: con solo legumbre estaré bien y Dios estará conmigo. Y así estuvieron los 4 amigos. Y así también José no osó en aprovecharse de la esposa del jefe del ejército del faraón, sino que él con íntegro corazón dijo: esto es pecado en contra de mi Dios, así que no voy a proceder a esto. Él huyó del pecado. Claro, y con esta edad de jóvenes, que incluso la Biblia enseña con respecto a las pasiones juveniles, ellos no hicieron más allá, no actuaron conforme a las pasiones juveniles, sino con íntegro corazón se mantuvieron como viendo al invisible, como Moisés el caso. Exactamente. Hay gran similitud entre los sucesos que vivió José en Egipto y Daniel en Babilonia. Ambos interpretaban sueños, ambos dieron respuestas tremendas al rey, en este caso, que gobernaba, para sacarlo de su aflicción, mostrándole lo que Dios haría en los días sucesivos. Ambos llegaron niños ahí. Hablamos de Daniel, preparado en la adolescencia en Babilonia para estar en el palacio y teniendo todas las capacidades que menciona aquí el capítulo 1. La Biblia menciona que José siendo el regalón de su padre Jacob, tenía o estaba ya por salir de la adolescencia posiblemente, porque la Biblia dice que le regaló una túnica, y esa era más o menos alrededor de los, si no me equivoco, 16, 17 años, una túnica de colores, como la menciona también más adelante la Biblia, y fue vendido por sus hermanos, y todo el tiempo, todo el sufrimiento, todas las circunstancias que pasó, sirviendo en la casa de Potifar, en la cárcel, toda la acusación injusta que se le hicieron, hasta que Dios lo preparó su corazón. También él podía haber renegado contra Dios y haber dicho: ¿por qué tengo que pasar estas circunstancias? Como Daniel o sus amigos en Babilonia. Pero él estuvo dispuesto a ser moldeado por Dios. Y bueno, y Dios después lo puso en un lugar de honra. Todo lo que le dio, todos los beneficios que le dio esposa, le dio hijos, le dio la administración de Egipto, segundo después del rey, después del faraón, y toda la honra, y después la tierra y el favor para que llevase a su padre, a su familia a Egipto. Así que Dios lo llamó también joven,
o tuvo un plan con él muy joven, pero Dios se glorificó a través de José también en Egipto. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. O ya vamos al Nuevo Testamento ahora. Lucas 1:15. Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿De quién está hablando ahí? Juan, el profeta. Juan, el último profeta, el que hizo también la transición, por así decirlo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el más grande de los hombres nacidos de mujer, dijo el Señor Jesús. Lucas, 1:15. ando lejos. Esto me hace recordar las palabras del salmista cuando dice, mi embrión vieron tus ojos. Sí, Así que de la misma manera uno es apartado en el vientre. Dios, como tiene su conocimiento en todas las cosas, en todos los tiempos, podemos conocer que también dentro del vientre de nuestra madre Dios ya tenía predestinado un acercamiento de nosotros con Él, aún en el vientre de nuestra madre, amén, amén. Porque incluso desde antes de la de fundación la del mundo. fundación del mundo nos conoció. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es el llamado y el plan que el Señor tenía con Juan el Bautista, ¿cierto? Hay una palabra que le dice su propio padre, La profecía sí, cuando le dice, se me perdió aquí, a ver. ¿dónde está? del 67 para adelante, Y tú, niño, 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, Ese serás mismo, llamado, ese. porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ahí está. Léelo de nuevo, a ver. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahí está ese versículo en el llamado Benedictus de Zacarías. Su propio padre, Zacarías, el sacerdote, esposo de Elizabeth, le dice a Juan, su hijo, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Así declaró el sacerdote Zacarías que sería Juan. Y obviamente se cumplió. Fue un hombre apartado para Dios. Tan grande, tan especial y tan noble era Juan que llegó a decir, es necesario que él crezca Y que yo me... y que yo mengüe, refiriéndose a Jesús. Sigamos, nos quedan unos pocos minutos, vamos al último pasaje, el último personaje que es llamado, y a qué edad. Aquí veíamos obviamente a Juan recién nacido, recién preparándose entre el nacimiento y la circuncisión, que era el 8º día, y ya se profetizaba sobre él y se declaraba lo que Dios iba a hacer para usarlo y para llamarlo. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, o Timoteo era muy joven, o en comparación a muchos otros líderes, era joven.
pero obviamente siempre él fue criado en temor de Dios. La Biblia dice, eso estaba en 1 Timoteo 4:12, ¿cierto? Sí. 1 Timoteo 4:12. 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Ya? Y le anima a que no descuide el don de Dios que está puesto en él. Se enseña, se dice que después con el tiempo este joven, este varón llegó a ser líder o pastor en Éfeso. En Éfeso, Timoteo. ¿Algo que mencionar? Si no me recuerdo, hablábamos con respecto a estos temas también en la casa. ¿Ya? Y habíamos mencionado una frase: por la buena disposición está la bendición. Sí. Si no mal recuerdo. Dando énfasis a esto de que no importa quién sea, obviamente repito, no importa quién sea o donde esté, sino con tan solo que haya una buena disposición en el corazón, Dios va a ver ese corazón que quiere obedecer, y Dios obrará, proveerá. Exacto. Lo primero o lo principal que Dios ve es el corazón, pero no solo el corazón. Dios ve el corazón, pero no solo pide el corazón. Dios ve el corazón, no como nosotros. Dios conoce lo interior, no como nosotros, pero no es solamente lo que pide. No, si Dios pide el corazón, no, Dios pide todo. Dios pide todo dedicado a Él. Dice, aquí encontré, 2 Timoteo capítulo 1, Pablo le dice, trayendo a la memoria, capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Siempre fue un hombre de fe, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tú mencionabas adelante, recordabas que su madre y por tanto su abuela eran judías, de ascendencia hebrea, de ascendencia judía. Loida su abuela y Eunice su madre, pero su padre era griego. Pero fue criado en un hogar cristiano, temeroso de Dios. Y obviamente, aquí no menciona a su padre griego, no dice que estaba convertido o podría después haberse convertido, pero la influencia de su abuela y de su madre hicieron de Timoteo el hombre de Dios que conocemos hasta el día de hoy, y en quien Pablo depositaba obviamente sus sentimientos como hermano en Cristo, como padre, desde un punto de vista, y obviamente como discípulo, dejándolo al frente de una iglesia y dándole dirección, escribiéndole 2 cartas para que fuera un hombre sabio. Obviamente porque había sido bien influenciado, bien guardado. Instruye al niño en su camino. Desde niño, dice, por su abuela Loida y por su madre Eunice. Ahí está la importancia también de las mujeres, de la mujer de Dios, la abuela, la madre, la hermana, la tía, no sé, que sean mujeres de Dios que instruyan tanto a las niñas como a los niños a ser gentes y personas de bien. Y nos queda el caso, obviamente, siendo llamado, siendo tratado por Dios desde niño y siendo guiado bien por 2 mujeres sabias y temerosas de Dios. Como mencionábamos a Joás, comenzando a reinar desde los 7 años, no había otro, o era el único descendiente, o era el que correspondía, no lo dice la Biblia, pero fue guiado por un hombre de Dios, por el sacerdote Joiada, y eso sirvió para que él fuese temeroso de Dios y anduviera en la voluntad de Dios. Ahora, hay circunstancias también distintas. Timoteo fue bien guiado desde niño por su abuela y por su madre. Joás fue guiado por el sacerdote Joiada desde niño para ser un buen rey y temeroso de Dios. Pero vemos el caso de Samuel. Samuel tenía 12 años, fue consagrado al Señor, pero los que habían a su alrededor, porque su madre lo entregó para el servicio al Señor, los que habían a su alrededor no eran un buen ejemplo, así que él debía haber sido demasiado, tenía que haber tenido una estrecha relación con el Señor para que él se mantuviera firme y no fuera mal influenciado por los que estaban a su alrededor. Así que cuando Dios tiene un propósito, un llamado para hombres y para mujeres, a la edad que el Señor, a la edad que ellos tengan y que Dios quiera, Dios los va a traer, los va a llamar,
y va a cumplir el propósito que tengan con ellos siempre y cuando ellos digan Emequi, como dice la Escritura. Oramos. Padre eterno, te damos las gracias porque nos permites hablar este tema tan hermoso, Señor amado, de que no importa quién sea o no importa la edad, Señor amado, o no importa la situación, sino que tú solamente estás llamando. Llamas y llamas, Padre amado, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto y sigues llamando, Padre amado, a que vengan al arrepentimiento. Glorifícate tú en la vida de los amigos que nos están escuchando, así también en la vida de nuestros hermanos en Cristo, Señor amado, que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Sí, Ayúdalos, Padre, Padre amado, a entender más de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, pues en Él necesitamos tener conocimiento más y más, Padre amado, para conocer más y más tu gracia, Padre eterno del cielo. Ayuda a cada uno, Padre amado, y pon en el corazón de cada uno de los amigos que nos escuchan, que Sí, Cristo Señor. viene ya y solamente necesitamos acercarnos a ti, mi Dios, para tener vida eterna. Glorifícate en los corazones de cada uno en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Bien, ahí escuchando a Danilo Montero, nos estamos ya despidiendo, damos gracias al Señor y recuerde que no importa la edad, el llamado del Señor permanece. Que Dios le bendiga. Que el Señor lo guarde y bendiga. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta
Jesucristo el Salvador. Nos encontramos en 7 días más, si el Señor así lo permite, para oír nuevamente palabras de vida eterna. Dios les bendiga. Tú eres mi rey.